Bueno, pues vamos a la sección de preguntas y respuestas. Le pido a los panelistas que abran sus micrófonos, por favor. Y la pregunta que más votos tuvo: ¿cómo debe de ser manejada o cómo se podría manejar la hidratación en el deporte infantil? Entonces, me gustaría tal vez primero darle la palabra a Andrea para que nos ayude a responder, y si alguien más gusta compartir alguna respuesta, con todo gusto. Andrea. Hola. Bueno, con el deporte infantil tenemos varios retos. Retos porque los niños no sudan de la misma manera que sudan los adultos. Tienen las glándulas sudoríparas un poco diferentes, no tan bien desarrolladas. Y por lo general, como las sensaciones de sed o de querer tomar agua no están como tan poco presentes. Entonces, es importante que los entrenadores les permitan recesos cada 15, 20 minutos como mucho, que estén constantemente alentándolos a consumir líquidos, ¿ok? Por eso mismo, porque no tienen las mismas sensaciones de sed y su sudoración es diferente. Entonces, es importante que los padres también estén alentándolos cuando estén haciendo actividad física, a que tomen agua, que tomen bebidas, los entrenadores también, o sea, que estemos apoyándolos. Y no nada más durante la actividad física, sino también durante el día, porque se ha visto que muchas veces los niños tampoco tienen estas sensaciones durante el día como pudiéramos tenerlo nosotros. Entonces es importante apoyarlos en ese sentido. Muchísimas gracias, Andrea. Arturo, Jorge, Pedro, algo que nos quieran Sí, complementar. una idea adicional que siempre recuerdo que nos comentaba el doctor Oded Baror, a quien recordé en el primer webinar, es que él decía que los niños tienen, o sea, usan como que tienen más presente de manera innata este mecanismo protector en el calor. Si ellos sienten que se están recalentando mucho, simplemente se paran, y no como nosotros los adultos que nos estamos muriendo y seguimos hasta el final, ¿no? Entonces quizás hay que observar mucho a los niños y ver si tienen alguno de estos síntomas que yo comentaba, porque es una señal importante de que están sufriendo en el calor, y especialmente tener en cuenta que como tienen un cuerpo más pequeño, se recalientan más rápidamente. Entonces, es muy importante tener esos cuidados con ellos, ¿no? Perfecto. Arturo. Sí, creo que como idea también adicional es, al remitirnos nosotros a la literatura científica, las guías para adolescentes, a pesar de que mencionan las diferencias termorregulatorias que puede haber, nos dicen que podemos utilizar las guías para adultos. Entonces, hay que ser mucho más enfáticos en cómo los adolescentes pueden tener más riesgo de deshidratación o más riesgo de complicaciones por calor, pero cuando nosotros queremos llevarlo a la práctica, podemos igual pesarlos antes, pesarlos después, calcular su tasa de sudoración, y podemos también utilizar como punto de partida las guías 400 a 800 mililitros si es que no se tiene conocimiento de que los atletas, cuánto deben de beber. Entonces, Jorge. Sí, bueno, también haciendo referencia al doctor Oded Baror, él también demostró que el saborizar, digamos, el líquido ayudaba, digamos, a que los niños bebieran más que cuando solamente estaban bebiendo agua. Eso también es un punto a poder tener en consideración. Sí, sabor a uva era el preferido, recuerdo uno de los estudios. Sí. Sí, pero en líneas generales para todas las personas que se hidratan, o sea, si tú partes de una bebida que es agua básicamente para hidratarse, en todos los estudios cuando le agregas sabor la cantidad de ingesta aumenta dramáticamente, y cuando le colocas a más sodio aumenta muchísimo más. Entonces, siempre que te hidrates a partir de agua tienes un beneficio, pero a medida que vas agregando más ingredientes vas teniendo más beneficios, y funciona para niños, funciona para adultos igual. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Un tema muy importante. Consejos para la hidratación para deportistas que vivimos con diabetes. Y me gustaría tal vez que Arturo iniciara a contestarnos esto, hablando específicamente de la parte de fisiología. Ok, perdón, había desactivado el micrófono. Sí, muy bien. Bueno, primero, lo primero que tenemos que considerar es que durante el ejercicio la contribución que tienen los carbohidratos es importante. Patologías como la diabetes, a pesar de que tengan ese desequilibrio o ese cambio en el metabolismo, pueden verse beneficiados dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio. Las guías lo que nos marcan es checar el nivel de glucosa antes de empezar. Si es bajo, comer algo y poder comenzar la actividad. Si es alto,
se pudiera incluso suspender la actividad, pero la contribución que tengan los carbohidratos exógenos en el ejercicio puede ser igual positiva para las personas con diabetes. Andrea. Sí, y en cuanto a la hidratación, va a ser igual que en líneas que a lo que les damos a la población general. O sea, lo que hemos venido conversando, al igual que dijimos ahora con los niños. Quizás un líquido que sea diferente al agua puedas beber más, incluso tener ese aporte de carbohidratos, también ver la intensidad del ejercicio que vas a hacer, la duración del ejercicio, si necesitas electrolitos, si necesitas carbohidratos, pero básicamente van a ser las mismas guías para una persona que tenga diabetes a una persona que esté normal. Sí, quizás habría que tener cuidado si usa insulina y vigilar también sus valores de glicemia durante el ejercicio. Hay varios estudios que publicó la doctora Flavia Meyer en Brasil, donde justamente en estos atletas que eran jóvenes que usaban insulina, pues usaban bebidas deportivas durante el ejercicio para ayudarles a mantener su glicemia, pero obviamente la respuesta individual depende mucho en cuanto a la concentración de insulina que debes usar y en consecuencia a la cantidad de bebida que podrías estar utilizando, ¿no? Jorge, ¿algo que nos quieras comentar? Que también va muy de la mano que en algunas personas nos preguntaron en relación a la hipertensión y ese miedo del sodio que todas las personas tienen a la hipertensión. Entonces, ¿algo que quieras complementarnos en este punto? Bueno, o sea, una bebida deportiva permite carbohidratos de fácil y rápida absorción. Por lo tanto, bien como han señalado, una de las características principales en un paciente diabético tiene que ver con el nivel de glicemia previo al ejercicio y se va a requerir o no administrar una cantidad de carbohidratos dependiendo del tiempo también de ejercitación. Y lo mismo para el usuario de insulina, es evidente no ejercitarse durante el pic de acción de insulina y en relación también a la reducción en la concentración de insulina que va a tener que administrarse, poder programar. Y la ventaja de la bebida deportiva es que tú en el fondo sabes a ciencia cierta cuántos carbohidratos tienes, cuánto gramaje en función del líquido. Por lo tanto, creo que eso es una herramienta que hay que tener en consideración muy útil para poder, pero ello requiere una programación del entrenamiento en función de las glicemias previas y el tiempo que va a ejercitarse. Y bueno, creo que en función de los hipertensos siempre hemos visto que los niveles de sodio que contiene una bebida deportiva son bastante más bajos que lo que contienen otro tipo de elementos, así que no debiese haber ningún problema. Muchísimas gracias, Jorge. Una pregunta que también tuvo gran votación, y esto es muy general, para todos los que preguntaron sobre las constancias o certificados de participación del webinar. Estamos viendo eso, no se preocupen, ya les mandaremos la información respectiva. Y preguntarme específicamente, y va muy para ti, Jorge, cuando el requerimiento de sodio de un paciente es mayor al que puede cubrir solo con la bebida, ¿lo ideal es suplementar con pastillas de electrolitos? ¿Y qué pasa si les caen pesadas al estómago y se inflaman? Bueno, aquí pasa un poco como con el nivel de hidratación que tú tienes durante el ejercicio. O sea, en general sabemos que no es bueno terminar la competencia con el mismo peso o con un peso mayor que con el que la comenzaste. O sea, bajo esa perspectiva es muy difícil cubrir toda la pérdida de sodio tan solo con una bebida deportiva. Lo primero habría que ver si la persona es un sudorador profuso y de una concentración alta de sodio. Segundo, si es que ha tenido algún tipo de lesión asociada a, digamos, a pérdida de sodio o imbalance de electrolito, que puede ser calambre, y en base a eso tomar la decisión si es que es pertinente o no el uso de pastillas de sodio. Lo que ocurre es que muchas veces la gente, por un boca a boca, yo las uso, etcétera, puede estar consumiendo una cantidad de sodio que no es la necesaria. Ahora también va a depender que después de la práctica de entrenamiento o de la competición, tú tienes el resto del día también para ir recuperando el fondo del sodio con las comidas. Entonces, yo le diría que hay que tener cuidado con eso y si no hay síntomas asociados a un imbalance de electrolitos, es probable que no se requieran sodios adicionales, a menos que evidentemente la competencia sea muy extendida y pudiese entrar, digamos, en riesgo de hiponatremia, como se recomienda. En pruebas, digamos, que duran mucho hay que adicionar más sodio. Pero eso va a depender de esos factores. Muchísimas gracias, Jorge. Y alguien que nos pregunta aquí, ¿cómo medir la tasa de sudoración en nadadores? Andrea.
Wow, en nadadores es todo un reto, porque están, obviamente, o sea, lo ideal sería medirlos secos y luego tratar de que se seque lo más posible, Claro, por pero es un favor. reto por eso, ¿No? es un reto por eso mismo, porque obviamente tienen, o sea, por lo menos si yo fuera, si yo me hiciera una taza de sudoración, ya con todo el líquido que tengo en el pelo, ya me afectaría un poco todo el tema de la valoración, ¿no? Entonces, es un reto, es un reto. Sí, lo importante es no pesarlos dentro del agua. Por supuesto. Sí, la idea es pesarlos antes y después, por supuesto, fuera del agua y teniendo en cuenta justamente que uno de los factores más comunes de error es que van a tener el cabello mojado si tienen el cabello largo, entonces tratar de secárselo lo más posible. Pero sí se puede hacer. De hecho, hay varios estudios publicados donde se ha medido la tasa de sudoración en nadadores y básicamente lo que más influye en que suden más es justamente la temperatura del agua de la piscina. Usualmente cuando la piscina está más caliente, tienden a perder más líquido, a más peso por el sudor, pero también recordemos que en el agua nos enfriamos por conducción, perdemos calor más fácilmente y no tendemos a sudar tanto como cuando estamos haciendo ejercicio afuera, corriendo o montando bicicleta. Entonces, sí podemos conseguir una deshidratación, pero siempre va a ser menor comparando a ese mismo atleta haciendo ejercicio, un ejercicio diferente como correr o montar bicicleta, pero sí se encuentran diferencias. Muy bien. Otra pregunta interesante que nos hacen. ¿En qué momento del entrenamiento se puede utilizar una bebida hipotónica, hipertónica e isotónica? Entonces, tal vez, Pedro, me gustaría que tú inicies con esto. Bueno, yo pienso que es un tema de conceptos y quizás voy a tratar de hacer una respuesta corta. Fíjate que no necesariamente una bebida isotónica es mejor. O sea, cuando nos referimos a isotonicidad, estamos hablando de la tonicidad de la sangre. Y cuando hablamos de isotonicidad, quiere decir que la tonicidad es igual a la de la sangre. Pero en el intestino podemos consumir, podemos absorber bebidas hipertónicas perfectamente sin que sea necesariamente igual a la tonicidad de la sangre. Y diría que en cualquier momento podríamos consumir una bebida que sea ligeramente hipertónica. Obviamente no va a ser algo tan hipertónico como una merengada de chocolate, un batido de chocolate, pero si tiene una ligera hipertonicidad con comparación con la sangre, se puede absorber perfectamente. De manera que yo no me complicaría tanto por saber en qué momento usar una o la otra, pero sí sé que puedes absorber una ligeramente hiperosmolar en cualquier momento. No sé si alguien quiere explicarlo mejor que yo. Arturo. No, digo, creo que lo respondiste bastante bien, Pedro. La hidratación y la absorción están específicamente relacionadas con el tomar una bebida isotónica y si la fórmula cambia un poquito más, se puede absorber de igual manera. Creo que hay algo que hay que puntualizar mucho el entrenamiento nutricional y la tolerancia gastrointestinal, que ese es uno de los problemas más grandes que tienen los atletas, el qué fórmula voy a utilizar para que la pueda absorber bien, porque si el líquido se queda dentro del intestino, bueno, pues ni te estás hidratando y va a ocasionar un disconfort de tipo Claro. gastrointestinal. Igual cuando las personas usan geles, la osmolaridad es altísima, mucho más alta que una bebida deportiva. Entonces, por eso una de las ideas de tomar agua con los geles es tratar de diluir justamente eso para mejorar la absorción. Pero el intestino tiene una capacidad de absorción impresionante y por eso digo que no me preocuparía mucho por ese detalle. Muy Pero bien. también hay que entrenarla, esa capacidad. Claro, sin duda alguna. Muy bien. Justo preguntan, ¿qué tan bueno es que un atleta se hidrate toda la semana durante los entrenamientos con agua simple y el día del juego o la actividad física beban bebida deportiva? ¿Quién le gustaría contestar? ¿Arturo? Bueno, sí, puedo empezar contestando esta. Digo, los entrenamientos muchas veces y en muchas disciplinas incluso suponen mayor esfuerzo y mayor tiempo de ejercicio que lo que puede suponer una competencia. Pensemos, por ejemplo, en un deportista de combate, entrena 3 horas, pero compite 9 minutos. Entonces, las pérdidas que va a tener por sudoración el entrenamiento incluso pudieran superar las de la competencia. Sin duda. Además, si sumamos el entrenamiento nutricional, el hecho de que se hidrate con o a la par de su tasa de sudoración podría ser un aspecto positivo para la tolerancia en la competencia, que es donde muchos factores, sobre todo el psicológico, puede ocasionar un desequilibrio al momento de estar comiendo algo. Entonces yo creo que se debería hacer el match estar viviendo a la par de lo que pierdes, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Y de igual manera, el entrenamiento es la parte donde tú puedes entrenar el aporte de carbohidratos.
Entonces, el hecho de manejar la estrategia para el entrenamiento y para la competencia con una bebida deportiva o con la reposición de electrolitos a través de alimentos antes, alimentos después y agua durante, como sea lo más aceptable para el atleta, creo que puede ser un buen acercamiento a la mejoría del rendimiento deportivo. Y viene Claro, otra vez el tema de la personalización. No es lo mismo quizás que tengas un entrenamiento ligero, que vaya a ser 1 hora, que vaya a ser baja intensidad, a que tengas un entrenamiento también que sea mucho más, que te implique mucho más intensidad, que vaya a ser también de más duración, también depende del lugar. Por ejemplo, en el equipo con el que yo trabajo es en una ciudad en Puerto Ordaz que es sumamente calurosa y sumamente húmeda. Entonces, si ellos no tienen ese aporte de carbohidratos, de electrolitos, probablemente muchos terminen deshidratados en el entrenamiento. Y, por ejemplo, poniendo el caso puntual en un equipo de fútbol, cuando tú tienes quizás 1 o 2 partidos a la semana y además vas a traer ese déficit de deshidratación, puede también ser una desventaja a la hora de la competencia, ¿no? Entonces creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, o sea, personalizar. claro, igual es buena idea usar todo lo que vas a usar en la competencia, probarlo en los entrenamientos. Justamente para eso son los entrenamientos. Por eso siempre digo que es como un laboratorio. Prueba los zapatos, prueba la comida, prueba el tiempo en que vas a usar una cosa y la otra y no dejarlo para el día de la competencia. Entonces, si bien puedes hacer algunos entrenamientos tomando pura agua, es buena idea que si vas a usar una bebida deportiva en tu competencia, pues la pruebes para saber la mejor manera de sacarle el máximo provecho. Una pregunta interesante y que iría también para Jorge y para Andrea específicamente. Natación en un maratón de 10 kilómetros en el mar. ¿Cómo recomiendan la hidratación, el consumo de sodio y mantener a buena temperatura? La llevamos en una boya. Andrea, si gustas primero. Okay. Casos extremos. Sí, no, esos son casos extremos. Yo trabajo con varios nadadores y hace poco tuvimos un caso así, entonces venía o sea, como la comparación o la dubitativa de si me paro en la boya, pierdo tiempo, pero también necesito hidratar porque son carreras de larga, o sea, es una competencia de larga distancia. Entonces lo ideal es que sí, o sea, que traten de los nadadores pasar por las boyas, por lo general sí. No estoy segura si dijiste 5 o 10 kilómetros, pero 10 kilómetros a lo mejor puede haber 4 momentos de hidratación y que aprovechen esos 4 momentos de hidratación. Y por supuesto que en el entrenamiento trates de simular un poco esa competencia, de ver cada cuánto o qué tanto volumen te cabe en la boca, con qué tanto estás cómodo para poder hidratarte de la manera adecuada. Eso sí, tienes 4 oportunidades que probablemente vaya a ser difícil equiparar de nuevo las pérdidas, pero es mejor que nada, y sobre todo cuando estás en el mar, que también entran otro tipo de factores, ¿no? Jorge. Sí, yo creo que ahí es fundamental, si bien no tengo experiencia, lo digo, con nadadores, estas condiciones, pero es evidente que el agua, bien como decía Pedro, te ayuda a la pérdida de calor, digamos, por convección, o sea, finalmente vas arrastrando pérdida del calor corporal. Entonces ahí habría que considerar efectivamente, en función de eso, si es que, cuáles son las necesidades de hidratación ahí vinculadas a la parte de temperatura, rendimiento. Entonces, bien como dijo Andrea, o sea, hay que ver, y además guiándose en el hecho de el tiempo en que va a durar la carrera con lo de ad libitum o no, si realmente fuese necesario, digamos, hacer la programación de hidratación o dejarla muy ad libitum, porque son condiciones que muy particulares, donde de alguna manera el riesgo de hipertermia es bastante menor, o sea, al contrario, podría ser el riesgo asociado, si estamos hablando de aguas abiertas, es un riesgo más de hipo que de hiper. Entonces creo que ahí habría que hacer específicamente, no sé si es muy dado una recomendación tan general. Y bueno, perdón, para complementar también lo que dicen, hace poco estuvimos en una clínica con Nora Toledano y entra también la parte justo de entrenamiento y la parte chusca que sucede en la práctica.
a veces en aguas abiertas el agua es helada y muchos atletas empiezan a tolerar bebidas con una mayor temperatura. Y nos decía justo el caso en el de me quedo en la boya y pierdo tiempo o me hidrato adecuadamente para aguantar más tiempo. Entonces, incluso los nadadores desarrollan técnicas para poder estar nadando hacia atrás, hidratarse y poder continuar con la carrera. Pero todo eso es parte del entrenamiento y de lo que no ves hasta que lo estás practicando, porque tú desarrollas una estrategia que puede ser totalmente efectiva. Necesitas tantos electrolitos, tantos carbohidratos, la temperatura de la bebida, y en el momento en el que va a suceder, la bebida ya se enfrió o el atleta no lo puede tolerar o se le pasó la boya. Entonces, yo creo que mucho sucede en la práctica deportiva como tal. Decimos, lo leemos en el libro, lo tratamos de aplicar, pero en el momento real es cuando suceden cosas distintas, ¿no? Entonces, mucho es, yo creo, personalizar para la actitud, para la psicología del atleta también. Muy bien, y ese ensayo y error que no debe de faltarnos nunca para que nos vayamos acostumbrando a esto. Muy bien, una última pregunta, ya estamos sobre el tiempo y va para Pedro. ¿Influye la temperatura del líquido a la hora de la absorción a nivel intestinal? No, antes se pensaba que se vaciaban más rápido cuando estaban frías, pero realmente no hay mucha diferencia y la absorción es básicamente la misma. Pero un detalle interesante es que si está fría, digamos alrededor de 15 grados centígrados, la cantidad que tiendes a consumir es mayor. Y como consumes una cantidad mayor, el volumen se influye en la velocidad de vaciamiento gástrico y obviamente va a llegar más al intestino. Entonces, digamos que impacta más desde el volumen porque consumes más cuando está fría y eso hace que puedas absorber más al final, ¿no? Pero digamos, si consumes el mismo volumen a diferentes temperaturas, la absorción podría ser muy similar. Perfecto, pues les quiero agradecer muchísimo la participación a todos ustedes en este webinar y finalmente invitarlos para la sesión de la próxima semana que tenemos para todos ustedes relacionado a nutrición, entrenamiento y músculos. Ya lo habíamos comentado, les presentamos el temario. Tendremos a diferentes ponentes, Carlos Lezama, Francis Holloway. Entonces los invitamos para que se unan con nosotros la próxima semana. Les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado. Tuvimos una afluencia de 3,230 personas en un punto máximo y estamos terminando con 2,290. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, Andrea. Muchas gracias Excelente. a todos. Placer. Gracias. Gracias a todos por venir. Hasta luego. Muy buena tarde. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.